nos corresponde conversar un aspecto que es la parte final, los párrafos finales, mejor dicho, de la introducción, están orientados a lo que es redacción de antecedentes. Entendiéndose por antecedente de investigación, algún artículo original o algunos artículos originales que estén evaluando también la relación entre sus dos variables principales, es decir, entre su variable exposición y su variable resultado. Para que sea un antecedente de investigación, idealmente debe tener esa condición. Es decir, incluir igual, como ya conocen dentro del título del artículo original, deben identificar la exposición y el resultado. Entonces, ese artículo puede considerarse como antecedente de investigación y lo empleamos en la parte final de la introducción sin subtítulos, ¿sí? Sin subtítulos. Continúa la redacción de párrafos, pero se llaman antecedentes de investigación. Bien, entonces, como ven, muestra el contexto de los estudios respecto al tema. Es decir, nos va a permitir orientar, saber el contexto en el cual se va a desarrollar la investigación. Eh, un antecedente de investigación no es copiar el resumen de ese artículo y pegarlo. Eso no es redactar un antecedente de investigación. El antecedente de investigación debe redactarse en párrafos. Existen diversas estructuras, ¿sí? Estructuras que permiten redactar. En general, un antecedente de investigación debe tener autores, debe tener, se puede mencionar el diseño, se puede mencionar los resultados principales, ojo, principales, la conclusión de esa investigación, ¿bien? La conclusión de esa investigación. Algunas personas colocan el lugar y además siempre la conclusión principal tiene unos elementos de estadística que pueden agregarse. Entonces, en un antecedente de investigación, no olviden colocar el autor o autores, puede colocarse el diseño, el resultado principal, la conclusión, en general. No necesariamente en ese orden, ¿bien? Pero debe incluir esos elementos dentro de un párrafo, ¿no? Por ejemplo, podría verse algo así. Ustedes pueden ver por aquí está el autor, por aquí está el diseño, perdón, me olvidé, también aquí hemos considerado el objetivo, miren, objetivo, qué encontró, qué encontró, resultados, qué concluyó. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que debe tener un antecedente, no en ese orden, ¿correcto? Si no es muy monótona la lectura. Pueden ir variando, usar conectores distintos, pero esa es la estructura aproximada de un antecedente de investigación. Eso hay también que ya empezar a redactar en esta semana. Es la parte de avance de la introducción. ¿Alguna pregunta que tengas respecto a la redacción de los antecedentes de investigación? Cada artículo original lo identifican, lo leen, entienden cuál fue la conclusión, cuál es el resultado en el cual se basa esa conclusión, y eso es lo que escriben. Obviamente esa conclusión y ese resultado tienen que estar vinculado a lo que tú estás investigando. ¿Correcto? Entonces no olviden, nuevamente lo repito, autores, diseño, objetivo, resultado principal, conclusión, estadística que soporta eso. No necesariamente en ese orden, pero son elementos que deben estar en la redacción de un antecedente de investigación. ¿De dónde sacan los antecedentes? De los artículos originales que ya tienen. No hay nada complicado ahí. Bien. ¿Alguna pregunta de esta parte de la reunión? ¿Hola? Todo bien, doctor. ¿Sí? Listo. Seguimos entonces. Gracias. El otro aspecto que hay que ir avanzando es el tema de variables. ¿Bien?
variables. Por ahora nosotros tenemos ya dos variables, ¿correcto? Que es tu variable exposición y tu variable resultado. Esa variable exposición y variable resultado se tiene que definir operacionalmente. Y para definir operacionalmente, como ustedes aprecian allí, necesitas saber el tipo de variable, la escala de medición, la definición operacional y la forma de registro. Eso también está dentro de la norma de investigación que les hemos compartido. Entonces ahí lo pueden revisar. Entonces hoy vamos a conversar un poco respecto al tipo de variable, la escala de medición, la definición operativa y la forma de registro. Entonces, según su naturaleza, ¿sí? Según su naturaleza, las variables son de dos tipos. O son números y se van a trabajar y entender como números, o son términos, palabras, ¿correcto? Entonces, habitualmente así las manejamos, cantidades o palabras. ¿Bien? No tenemos otra forma de identificar una variable. Entonces, si las variables las vamos a trabajar como cantidades o números, quieren verlo de manera sencilla, esas variables se llaman cuantitativas. Y si les vas a trabajar como palabras, cualidades o categorías, se llaman variables de tipo cualitativas o categóricas. ¿Sí? Palabras, términos, cualidades. Las variables, las variables cualitativas tienen dos escalas de medición. O son nominales, es decir, son solo palabras sin orden, o son palabras o cualidades que tienen un orden, ¿correcto? Son cualidades sin orden o cualidades con un orden. Entendiendo por una variable ordinal, por ejemplo, una variable como grado de instrucción, inicial, primaria, secundaria, superior, son categorías o cualidades que tienen un orden lógico. ¿Sí se entiende? Pero, por ejemplo, ordenemos nacionalidad, doctor Hidrogo, darle. ¿Habrá algún orden en nacionalidad? Decir, ecuatoriano, peruano. No, doctor. No hay un orden. Excelente. Entonces, eso sería una cualidad nominal. ¿Sí? Cualidad nominal. Cualidad ordinal, tiene que haber una forma de jerarquizar esas categorías o cualidades que se han presentado. ¿Sí? La mayoría de veamos por aquí otra ordinal, sin depresión, depresión leve, depresión moderada, depresión severa, ¿cierto? Con COVID leve, COVID moderado, COVID severo, son órdenes, ¿sí? Tienen un orden. Y nominal es que no podría existir un orden lógico para ese tipo de categorías. Y las variables cuantitativas son dos, ¿sí? Por su naturaleza, ¿son continuas o son discretas? Entendiéndose por continua, un número que tiene entre un valor y otro hay posibilidad de tener otros valores. Por ejemplo, entre el 1 y el 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2. Entre el 2 y el 3, 2.1, 2.4, 2.8, 2.9, 3. Esas son variables cuantitativas continuas. Y las discretas son aquellas variables en las cuales no hay forma de tener un valor lógico entre el 2 y 3 o entre el 4 y 5. ¿Sí? Entonces, doctor Claudet, ¿el promedio ponderado es una variable cuantitativa continua o discreta? ¿Continua? ¿Perdón? ¿Continua, doctor? Continua, porque entre el 16 y el 17 hay 16.1, 16.2, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Doctor Gómez Yale, ¿el número de estudiantes inscritos en esta clase será cuantitativa, continua o discreta? Continua. Continua, correcto. ¿Sí? ¿Qué opinas, Claudet?
¿No sería discreta? ¿Por qué? Argumenta. Porque no puede haber un estudiante y medio. Perfecto. Sí, Gómez, no podría tener registrados 19.1 estudiantes, porque no hay punto .1 estudiante, ¿correcto? ¿Sí se entiende, Gómez? Sí, doctor. Perfecto. Entonces el número de estudiantes en esta clase sería una cuantitativa, pero discreta. El promedio ponderado fue una cuantitativa continua. ¿Sí se entendió? Perfecto. Seguimos. Entonces, entender si la variable que tú tienes manejando ahorita, es una, van a ser números, número de, o van a ser categorías, te va a ayudar a saber cómo lo vas a registrar, ¿correcto? Entonces, si yo digo promedio ponderado, y la forma en que yo lo voy a registrar es puntos, puntos, ¿sí? Puntos entre 0 a 20, porque esos son los puntos del promedio ponderado. Sabemos, pues, por sentido lógico, que podemos tener 14.1, 14.2, 14.3, 14.4. Entonces sabes que va a ser una cuantitativa continua. Si voy a pensar que el registro de mi variable va a ser de presión leve, moderada, severa, por sentido lógico que voy a estar ante una variable cualitativa o Cualitativa, doctor Ordinal. cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, doctor. Cualitativa. Nominal o ordinal. Ordinal. Ordinal porque hay un orden, ¿no? De presión leve, moderada. Entonces, siempre para saber si es quali o quanti, mira inmediatamente cómo lo vas a registrar. ¿Correcto? La forma en que vas a registrar la variable te va a dar luces muy claras de cómo es esta variable, si es quali, quanti, ordinal, nominal, continua o discreta. Entonces, hay una relación bastante clara, bastante común, entre la naturaleza de la variable, es decir, cuantitativa o cualitativa, la escala de medición, ¿sí? La escala de medición, sea ordinal o nominal, continua o discreta, y la forma en que tú lo vas a registrar. Todo esto está interrelacionado, así como existe una interrelación entre el PECO y el título, la pregunta, el objetivo, la hipótesis, todo lo demás. También existe una relación clara entre la variable, la naturaleza, el registro y escala de medición. Vamos a verlo a continuación. Miren, nombre, registro y escala de medición. Entonces, vamos a pensar en la variable obesidad, ¿bien? Obesidad, obsérvenlo allí. Y esta variable obesidad yo le pregunto al doctor Gustavo Cárdenas, y yo converso con él y el doctor Gustavo Cárdenas le digo, doctor, ¿y usted cómo va a registrar? Estamos en práctica, y le digo, doctor, ¿y usted cómo ha quedado con su asesor en registrar esa variable? Ah, doctor, nosotros hemos quedado que vamos a ver y vamos a registrar si es obeso o si no es obeso. Ah, ya, doctor, perfecto. Entonces, esa variable, ¿qué naturaleza y qué escala de medición tiene, Gustavo? La escala de medición sería el índice de masa corporal, doctor. No, porque ahí dice, si fuera el índice de masa corporal, yo pusiera en el registro índice de masa corporal. Pero yo no voy a registrar eso, yo voy a registrar, ¿es obeso o no es obeso? ¿Cuál sería la naturaleza de esa variable? Es decir, ¿obesidad presenta o obesidad no presenta? ¿Cuál sería la escala de medición? Nominal, doctor. La escala de medición es nominal, porque da lo mismo decir presenta, no presenta, no presenta, o no presenta, presenta. No hay un orden. Y la variable es una cualidad, mira, no es un número, es obesidad simplemente. ¿Es obeso o no lo es? Por lo tanto, la naturaleza de esa variable sería cualitativa y la escala de medición es nominal. ¿Sí, Gustavo?
Sí, doctor. Bien, ahora me encuentro en la misma práctica con la doctora Mori, y la doctora Mori me dice, doctor, yo voy a ver el grado de obesidad. Ah, ya. ¿Y cómo lo vas a registrar? Ah, me dice, yo no voy a ver si presenta o no presenta, yo voy a ver grado uno, grado 2, grado 3. Entonces, ¿qué tipo de naturaleza tiene tu variable y qué escala de medición, Mori? Sería cuantitativa, doctor, ¿Por qué sería cuantitativa? porque tendría que determinar algunos, por ejemplo, parámetros como IMC para poder decir que es obesidad grado uno, grado 2. Correcto, pero si tú dices a través del IMC que es obesidad grado uno, ya no estás hablando del IMC, estás categorizando a tu paciente en grado uno o grado 2 o grado 3 o más. Ah, claro. Ya, ¿Se entiende? Entonces, esto sería una variable de tipo ¿cuál es? cualitativa con orden, ¿sí? Ojo, no le estoy preguntando cómo van a saber si es obeso, sino le estoy preguntando cómo lo vas a registrar. Nótese la diferencia, ahí es donde viene la confusión. No es cómo vas a saber si es obeso uno, 2 o 3, sino es cómo tú lo vas a registrar. ¿Qué es lo que quieres registrar? Veamos otro. El doctor Uceda Gutiérrez me dice, doctor, yo voy a trabajar, no voy a ver obeso, no obeso, grado, no. Yo voy a evaluar el índice de masa corporal, tal cual. Ah, ya, perfecto. ¿Y cómo lo vas a registrar? Ah, de acuerdo al valor que salga, doctor. En kilos sobre metro cuadrado. Perfecto. ¿Hay entre 16 y 17 diversos valores o no hay? Sí hay, doctor. Puede ser 16.1, 16.2, lo que salga, doctor. Perfecto. Entonces, Uceda Gutiérrez, ¿qué naturaleza tiene esa variable y qué tipo es? Sería, doctor, una variable cuantitativa continua. Excelente. Muy bien. ¿Listo? De repente dice, doctor, yo solamente quiero saber el número de obesos. ¿Cuántos son? Ah, ya. Son personas, listo. Entonces, no hay medio obeso, entonces sería cuantitativa discreta. Depende de lo que quieran. Miren, todas esas están relacionadas, ¿eh? Todas están relacionadas. ¿De qué depende? De lo que decida hacer el investigador. Veamos otra. Veamos otra. Bien. Entonces, nuevamente voy a la práctica con el doctor Cárdenas y me dice, doctor, yo voy a ver esta variable. Obesidad, una, ya la vimos. Ahora voy a ver hipertensión arterial. Ah, ya. Y le digo, ¿y cómo lo vas a registrar, Gustavo? ¿Cómo quedado con tu asesor? Ah, vamos a ver, doctor, si es o no es hipertenso. Te toca, Gustavo. Cualitativa nominal, doctor. Excelente. Y la doctora Mori dice, como yo voy a ver el grado de obesidad, lo voy a ver con el valor, nivel o grado de hipertensión. Ah, y ahí no le entendí muy bien qué es nivel de hipertensión. ¿Cómo lo vas a registrar? Y me dice, lo voy a registrar como normo, hipertenso, 1 o 2. Ah, ya. Te toca, Mori. También sería cualitativa, tipo, sí, cualitativa. Mm, ¿Hay algún orden entre normotensión, hipertensión 1 o hipertensión 2 o no, no hay orden? sí, ordinal. Sería una cualitativa de tipo ordinal. Sencillo. ¿Bien? El valor de la presión. Usted dice, yo no me voy a complicar, doctor. Yo voy a ver el valor de la presión arterial, tal cual sale. Ah, ya le digo. ¿Y cómo lo vas a registrar? Ah, en milímetros de mercurio. Perfecto, le digo. ¿Y tu tensiómetro puede ver entre 82 y 83 o no, no puede ver? No. O sale 82 o sale 83. Ay, mira todo lo que hay que preguntar. Entonces, esto tendría que ser una cuantitativa discreta. ¿Correcto?
Entonces, como ven, el nombre de la variable se relaciona con la forma en que lo vas a registrar y la forma del registro de doctores se relaciona con la naturaleza y con la escala de medición. ¿Perfecto? Entonces, están interrelacionados. Están interrelacionados. ¿Preguntas? Entonces, cada uno tiene que identificar su variable y lo primero que tienen que hacer antes de ver si es cualitativo o cuantitativo es conversar con el asesor. ¿Cómo lo vamos a registrar en nuestra investigación? Ah, vamos a ver vamos a poner osteoporosis. Ah, ya. ¿Y cómo lo vamos a registrar? Conversan cómo lo van a registrar e inmediatamente van a saber si es quali, quanti y qué tipo de escala de medición van a emplear. Es muy sencillo realmente. No lo imaginen, convérsenlo con el asesor, la forma en que van a registrar. Conversen con el asesor la forma en que van a registrar. Bien, eso sería una cuanti discreta. Entonces, ahí hemos visto nombre de la variable, forma de registro, naturaleza y escala de medición. Bien, y todo eso va a construir la definición operativa. O sea, parte de eso es la definición operativa dentro de las variables. La definición operativa es cómo identificará la variable en sus sujetos de estudio. Es cómo realmente vas a identificar la variable en tus participantes. Y eso le hemos preguntado al inicio. Hace varias semanas les hemos preguntado. Cuando conversaron con el asesor, le preguntamos, pregúntale cómo lo van a identificar. Cómo van a identificar la exposición, cómo van a identificar el resultado. Ya, eso, cómo lo van a identificar, es la definición operativa. Las definiciones deberían ser definiciones ya estandarizadas para que pueda ser comparable con otras investigaciones. ¿Correcto? Permite comparar los resultados al usar definiciones operacionales similares. Entonces es la forma en que se va a identificar la variable en los sujetos de estudio. Por ejemplo, miren, diabetes mellitus, ¿ah? Para una variable cualitativa nominal, es decir, ¿tiene diabetes o no tiene diabetes mellitus? Acá debería ser diabetes mellitus tipo 2. ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? Eso es lo que quiere saber, porque es cualitativa nominal. ¿De qué forma podremos saber si un paciente es diabético o no diabético? De manera real. O sea, miren, la definición operativa no es hablar de diabetes, ¿ah? No es hablar de diabetes, es una enfermedad del metabolismo caracterizada por, afecta, no, eso no es una definición operativa. Definición operativa es cómo se va a identificar el diabético o no diabético, en este caso, en tu investigación. ¿Cómo podría identificarse? De diversas formas. De repente le preguntamos a Tirado y Tirado León nos dice, para saber si es diabético o no diabético, doctor, en mi investigación, yo voy a aplicar, recién lo he llevado, doctor, voy a aplicar los criterios del ADA 2021. Ah, ya, perfecto. No, doctor, yo no voy a aplicar eso. Yo voy a ir, doctor, a la historia y voy a ver el valor de glucosa basal mayor o igual a 126. Solo con ese. De repente Castillo dice, no, yo no voy a ver ni siquiera eso. Yo voy a ver si en la historia el diagnóstico dice, ¿es diabético o no es diabético? Nada más. O sea, es la forma en que realmente tú vas a identificar si tiene o no tiene la variable en tu investigación. El valor de la variable en tu investigación. ¿Bien? Entonces, eso es definición operativa. No nos referimos al concepto. Eso es otra cosa que no empleamos aquí. Solo empleamos definiciones operativas, no definiciones conceptuales. Por ejemplo, miren, la edad. Operativamente, ¿yo cómo puedo saber la edad de ustedes? Operativamente, ¿eh? Les puedo generar una encuesta y respuesta obtenida en el formulario virtual otorgado. Punto.
en años. Esa es una forma de verlo. O sea, es cómo realmente vas a identificar la edad en tu sujeto de investigación. Y hay varias formas. ¿De qué depende? De cómo tú lo vas a ejecutar, ¿no? Respuesta del sujeto, fecha de nacimiento según el DNI, otro dirá, no, yo no quiero formulario, le dirá, González Gómez, ya lee su DNI, a ver, ya, tanto de edad. Si estamos en un hospital, de repente ni les pregunto, voy a la hoja de filiación y saco la edad de acuerdo a la hoja de filiación del historial clínico. ¿Correcto? Entonces, es cómo ustedes en realidad van a ejecutar, van a evaluar si tiene o no tiene, o evaluar el valor de la variable en tu proyecto. Eso es lo que buscamos. ¿Preguntas? Traten de no imaginarlo, conversen con el asesor siempre. ¿Cómo vamos a saber si tiene o no tiene artritis? Ah, ya, lo vamos a hacer así. ¿Cómo vamos a saber, doctor, si tiene o no? O algunos que van a ver mortalidad. ¿Cómo vamos a saber si está vivo o está muerto? Tendrán que registrar la forma en que les diga el asesor. Bien. Entonces, la definición operacional, para que lo comprendan con sus asesores, es cómo vamos a identificarlo en nuestro proyecto. Cómo vamos a saber si tiene o no tiene esa variable. O cuál es el valor de la variable en el sujeto. Mortalidad. Hay que buscar el acta de defunción en la historia clínica. O no, solamente veamos que dice que está muerto en la historia clínica. O que fue dado de alta en estado vivo. O si de repente yo voy a llamar a cada familiar a preguntar el estado vital del paciente luego del alta. Y es cómo ustedes generen ese tipo de información. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para la definición operacional? De cada variable que ustedes tienen, el nombre de la variable, la definición operacional, cómo lo van a registrar, y luego que saben cómo registrarlo, cuál es su escala de medición y la naturaleza de la variable, o al revés. Todo eso va en un documento que se llama cuadro de variables, que lo acabamos de ver. Y se genera un cuadro de variables de este tipo, en donde va el nombre de la variable, es con colores diferentes, ¿no? Blanco y negro. El nombre, el tipo de la variable, la escala de medición, la definición operativa, cómo lo van a identificar, y la forma de registro. Nada más. Entonces, eso es lo que hay que tener para esta semana. Sus antecedentes, que ya van a ir avanzando en su introducción, y su cuadro de variables, que van a ir agregando. ¿Alguna pregunta para poder avanzar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hola, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Perfecto. Entonces, esto que hemos visto para cada variable, que es el nombre de la variable, la definición operacional, la escala de medición, el tipo de variable y el registro, ustedes ya deben tener dos variables claramente identificadas, ¿correcto? Acuérdense su PECO. ¿Qué variables ya tienen identificadas? Su exposición y su outcome, ¿cierto? Todos tienen que tener en mente ya cuál es su exposición y cuál es su outcome. Bien. ¿Qué más vamos a agregar? Vamos a agregar otras variables. Vamos a empezar a agregar otras variables.
Hola. Sí, doctor. Perfecto, bien. Entonces, a esas dos variables que ustedes ya tienen, que es variable exposición y variable resultado, vamos a empezar a agregar otras variables, otros nombres de variables con los mismos elementos que acabamos de mencionar. Definición operativa, tipo, escala de medición, registros, todo eso lo vamos a agregar. Entonces, hasta hace unas semanas les he propuesto esto, una exposición y un outcome, con el objetivo de que tener claro el PECO y hacer simple la redacción, el inicio de la investigación. Sin embargo, como ustedes ya pueden ir infiriendo, la vida real no es una exposición y un desenlace. Entre una exposición y un desenlace existen diversas condiciones, diversas características, diversos valores, diversas variabilidades que pueden generar que esta relación tan simple entre estado nutricional inadecuado y mortalidad en adultos de una unidad de cuidados intensivos, ahí está el PECO, realmente eso no funciona así, ¿correcto? Entre que un paciente para que un paciente fallezca en la unidad de cuidados intensivos, no depende solo del estado nutricional inadecuado. Nadie duda que es el motivo principal del estudio, pero hay otras variables que influyen en esta relación, ¿correcto? ¿Qué otras variables podrían influir en esta relación? ¿Qué opinan? ¿Qué otras variables podrían influir en que un paciente que ingresa a la UCI fallezca? ¿Qué opinas, Quispe? Romero, ¿qué Doctor, opinas? Te levanto doctor, la mano. Las comorbilidades que tiene de base también la persona. Ya, alguna comorbilidad, ¿no? De repente si es hipertenso o si es diabético. Bien, ¿qué otra cosa puede influir? Comorbilidad es muy amplio, ¿no? De repente de hipertenso, diabético. ¿Qué otra comorbilidad puede influir? ¿O qué otra condición puede influir? ¿Qué opinan? Sí, también, Inmunodepresión, claro. doctor. Ya, el estado de inmunodepresión, perfecto. De repente ingresó y murió, pero mira, es inmunodeprimido, eso también influía, no solo su estado nutricional. Bien, ¿qué otra condición puede influir? Pensemos en una más. La La edad de edad. la persona. La edad de la persona, correcto, ¿no? Los más ancianos tienen mayor probabilidad de tener un desenlace malo dentro de una UCI. Entonces, realmente esto nos sirve para empezar la propuesta y nuestro título va a ser esto, con esto, en esta población. Pero dentro de nuestras variables de investigación tenemos que considerar otras variables que no van a estar en el título, la hipótesis, ni nada de ello, pero que son parte importante para poder comprender el efecto de esto en la mortalidad de un paciente en UCI. Y realmente existen muchísimas variables. Cada una de esas variables que pueden tener relación en este modelo causal se llaman variables intervinientes. Y tienes que escoger varias de ellas que te sean factibles para medir y que van a ir dentro de tu cuadro de variables al final. Entonces, si bien esto es lo que hemos venido trabajando estas primeras 5 semanas, realmente para esta semana 7 ya necesitamos que existan otras variables como las que hemos visto. Varias variables, no solo la edad y el sexo. ¿Correcto? Tienen diversos roles, no voy a complicarles con eso, pero necesito varias variables intervinientes que ya ustedes vayan agregando a ese cuadro final. Entonces, entre tu exposición y tu outcome, tiene que haber otras variables que influyan en el resultado. Esas son las variables intervinientes. Hay que identificarlas con el asesor y hay que empezar a proponerlas. ¿Dónde las puedes encontrar? También están en tus antecedentes de investigación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, esos son los avances para esta semana que necesitamos.
antecedentes, avanzar más la introducción y ya definir, empezar a generar nuestro cuadro de variables. ¿Listo? Gracias. Para la